Repasamos un poquito, ¿sí? Y entonces encontramos que los mandamientos, que fueron las leyes que Dios dictó a Moisés en el monte para el desarrollo de la sociedad del pueblo judío cuando ingresara a la tierra prometida, ¿sí? O sea, iban a tener un periodo de entender y colocar en práctica todo esto durante la travesía del desierto y después, cuando comenzaran con la conquista y la posesión de la tierra prometida, ellos se deberían conducir, ¿sí?, ya en la sociedad de esta forma. Era el objetivo de los diferentes mandamientos. Bien, vamos entonces a ver un poquito hoy qué es, a qué se refiere con el tema de no hurtarás, ¿sí? Entonces vamos a pedirle octavo mandamiento, Éxodo 20:15, y vamos a ver entonces qué quiere decir la palabra hurtar, ¿sí? Vamos entonces a ver el significado. El significado es arrebatar a escondidas, ¿sí?, o engañar, o arrebatar con engaño. Dentro de el Antiguo Testamento hay tres palabras que van a dar sentido o traducción a la palabra hurtar. Una, y es la que vamos a estudiar hoy en especial, que el significado es esa, es arrebatar a escondidas, engañar. Después hay una que en el sentido amplio, o sea, siempre está utilizada para quitar, ¿sí?, tomar. Y después hay una tercera palabra muy pocas veces utilizada, ¿no es cierto? Yo ahora les voy a decir cuándo está utilizada, que es justamente engañar, ¿no es cierto?, pero en el sentido más vulgar, por decirlo. Un engaño lo más sonso, ¿sí?, muy liviano. Y está utilizada esta última acepción de la palabra cuando el pueblo, terminando ya el Antiguo Testamento, el pueblo le dice a Dios: ¿en qué te hemos robado? O sea, es la forma más sonsa de robar. Es la forma que tiene más evidencia de que realmente robaron. Donde no hubo que hacer nada mucho para tapar, o sea, era algo sumamente visible, ¿sí?, sumamente comprobable. Pero ahí es donde se utiliza esa última acepción de la palabra. Ocurre apenas dos veces en todo el Antiguo Testamento, ¿sí?, siempre referido a cuestiones que tienen que ver con Dios. Entonces, vamos a ver entonces esto que es el significado de la palabra allí. Vamos al otro que dice: y abarca tanto el robo como el hurto. A ver, todos sabemos que hay una diferencia jurídica, ¿sí?, entre lo que es robar y lo que es hurtar, ¿sí? Y si no, hoy se lo van a enterar. La justicia dice que el robo, ¿qué es? Cuando hay violencia de por medio, ¿sí? O sea, a ver, si yo entro a tu casa, estamos ahí, tomamos unos mates, algo así, yo me voy, a vos te falta el florero, no fue un robo, no te robé, no andes mintiendo por ahí. Yo hurté. ¿Por qué? No hubo violencia, yo no te empujé, nada. Lo que sí hice fue engañarte, ¿sí?, y te sustraje algo. Por eso la traducción dice hurtar. Ahora vamos a ver que dentro de lo que la Escritura después va a explicar de este mandamiento, incluye aún aquellas acciones que incluían violencia. Por eso no hace distinción en el mandamiento, ¿sí? No hace distinción al hecho de robar o hurtar. Incluye los dos, ¿sí? O sea, el mandamiento era: no tenés ni que robar ni que hurtar, concretamente, ¿sí? Y por último, dice, está relacionando el acto
a la forma de cometerlo. No era considerado todo de la misma forma. O sea, no es que decía, bueno, todo robo, todo hurto, ¿cierto? Es lo mismo. Vamos a ver que hay penas diferentes, vamos a ver que se consideraba así lo que se estaba cometiendo, ¿sí? Pero había que ver en cómo fue que se cometió para que tuviera la pena, ¿sí? Inclusive hacia qué o hacia quién era cometido. Entonces, quizás es uno de los mandamientos donde hubo mayor explicación de esto. Inmediatamente en el Éxodo vamos a encontrar la explicación a esto. Ahora vamos a la otra placa y entonces vamos a ver dentro del postulado algunas cosas interesantes y vamos a ir hablando un poquito a qué se refería entonces ahora. Vamos primero, Éxodo 22 nos aclara los casos a los que hace referencia. O sea, si nosotros tomamos Éxodo 22, vamos a encontrar, ya lo vamos a ver y lo vamos a leer, ¿no es cierto? Éxodo 22, caso por caso que iba a considerar para ver cómo debía actuarse respecto a la persona y qué es lo que la persona debería hacer en cada uno de esos casos. El único caso que no está en Éxodo 22 está en Éxodo 21. 21:16, por favor. Asimismo, el que robare una persona que vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Bien, podríamos hablar de una cuestión así, o de un secuestro, o de que se comercializara con esa persona, que lo tomaran, lo sustrajeran de la familia y se lo vendieran como esclavo a alguien, porque en ese entonces había un mercado de eso, ¿no es cierto? ¿Qué caso bíblico ustedes recuerdan, muy conocido, que podría incluirse dentro de esto? ¿Qué pasó con José? ¿Qué hicieron los hermanos? Se lo robaron al padre y lo vendieron a la caravana y lo llevó a Egipto. ¿Leíste eso esta semana? Estaba torturado, estaba cumpliendo penitencia, ¿sí? En el viaje tenía que leer José, entonces por eso le pregunté. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que dice ahí la Escritura en el 16? El que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Ahora, como pena de muerte directa, es el único caso que se menciona, es la única motivo que se menciona. Y esto tiene que ver, sí y mucho, ¿no es cierto?, de cómo llega el pueblo de Israel a Egipto, cómo llega a ser esclavo de Egipto. Llega justamente por esta situación. El pueblo de Egipto llegó porque José llegó. José creció, fue grande, y entonces después ahí viene la relación, va el padre, después se queda afincado, y después la familia, ¿no es cierto? Y después termina ya el pueblo que creció siendo oprimido cuando cambia el faraón, y entonces se convierten en esclavos. Entonces, no es porque sí que esto queda declarado de esta forma, ¿sí? Inclusive ahora cuando vayamos al capítulo 22, vamos a ver que si bien por ahí hay penas que tienen que ver con el ganado, con las propiedades, asuntos como eso, siempre que se habla de personas, está relacionado a una pena con el tema de la muerte. Pero quería hacer resaltar lo del versículo 16. Entonces vamos a ver al capítulo 22. Vamos primero a seguir con esto, después vamos. ¿Sí? Dice, si bien se mencionan casos relacionados a animales, alhajas, ¿sí?, propiedades, además incluye
el hecho de personas. ¿Sí? Nosotros pensamos robar. A ver, cuando dijimos robar, ¿qué podemos robar? Y bueno, sí, propiedades, alhajas, animales. A ver, ¿por qué menciona animales? Porque los animales eran era el principal capital de una familia. Si una familia tenía muchos animales, era una familia que tenía posesiones. ¿Sí? Entonces tenemos que irnos a ese entonces. ¿Está? Entonces, por ejemplo, nosotros hoy diríamos, o sea, nosotros tenemos un animal, somos pobres. Ellos tienen 2, tienen un poquito más. ¿Los morenos cuánto tienen? 4. Ellos son los más pudientes de la iglesia. No, ahora no es así. Ahora no es así, ¿sí? Ahora está considerado más las propiedades, ¿no? Por ahí las alhajas, ¿no? Que los animales. Los animales eran muy importantes. Y la mayoría de los casos que va a citar capítulo 22 tiene que ver con los animales. Ya me voy a explicar un poquito las alhajas también, porque es interesante. Pero sí incluye personas. Y vamos a lo último que tiene que ver con esta parte del postulado. No se refiere solo a cosas tomadas, sino también a cosas prestadas. ¿Sí? Este mandamiento incluye no solamente aquellas cosas que por engaño arrebataban, sino a cosas que sucedían, ¿sí? Que una persona agarraba y le decía, mirá, te dejo el televisor, ¿sí? Vos tenés mi televisor porque yo me voy de viaje y no lo puedo dejar en casa. Las casas no tenían puertas, es decir, las puertas no tenían llaves, ¿sí? Entonces, no había esta sensación de inseguridad como hay acá. Pero, pónganle que le decía, me voy a ir a Galilea unos días, cuidame el televisor. Y le dejaba a Andrés el televisor. Y cuando volvía, Andrés había vendido el televisor o negaba devolvérselo. Situaciones como esas. Por eso también menciona cosas prestadas, ¿sí? Y entonces vamos a ver cómo las hace, cómo las refiere. Vamos entonces a la otra parte y vamos a empezar a desglosar capítulo 22. Primero, 22:9, dicen toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida. Cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces y lo que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. ¿Sí? O sea, a ver, cuando había un fraude era, ¿qué era? 2 personas, ¿no es cierto?, diciendo, esto es mío, ¿sí? Y cada uno tenía que demostrar que era de él. Entonces, en ese caso se iba a los jueces y los jueces determinaban, esa determinación era, no se podía discutir, no había apelación en primera instancia, no había después el otro, y lo último el de casación y después por último la Corte Suprema. No existía ese sistema, sino que se determinaba y entonces el culpable tenía que restituir el doble, pagar el doble. El fraude no era simplemente como el caso ahora de Jaime, que tiene alrededor de 30 millones y devuelve 2. ¿Sí? Y está libre. No. O sea, tenés 30, tenés que devolver 60. No lo tengo. Bueno, lo lamento. Laburará el resto de tu vida para pagarlo. ¿Sí? Fraude. Era muy serio. ¿Sí? Fíjense que dice ovejas, ¿sí? Animales. Pero menciona la ropa. ¿Sí? En otro lugar también del capítulo 22 menciona el hecho de la ropa. Quiero decirles que en ese entonces no tenían muchos vestidos las personas y normalmente tenían un solo vestido, ¿sí?
no tenían la posibilidad de elegir, bueno, hoy me pongo la remerita esta y mañana me pongo la otra remerita. Y no tenían esa posibilidad, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ver con las cosas necesarias para poder moverse de la persona. Entonces, por eso menciona también el tema de la ropa. Vamos ahí nomás con el tema del fraude. Vamos a ver qué otra palabra se utiliza. Versículos 16 y 21 dice: si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Y después el versículo 21: al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuiste vosotros en la tierra de Egipto. Dos casos menciona de engaño. Una, a la doncella. Sí, te amo, te quiero, sos mi vida, sos esto, sos lo otro, es la única mujer. Tenés una relación indebida. ¿Qué pasa? ¿Qué tenía que hacer en ese caso? ¿Sí? Ajá. ¿Qué tenía que hacer? Dotarla. ¿Qué quiere decir eso? Pagar la dote. Tenía que ir a la casa de ella, enfrentar al papito y decirle: su hija no es más doncella. Entonces, esta es la dote y yo me voy a casar con su esposo, con su hija. ¿Sí? Hay una cuestión, ahí versículo 17, donde el padre podía negarse. ¿Sí? Dice: si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Ahora, viendo un poquito esto, ¿sabés qué era esto? Bueno, mirá, ¿sabés qué? Yo no quiero que vos te cases con mi hija. Tengo 4 hijas más. Iba a pagar el peso de las 4 hijas en plata. Ahora, si las hijas eran como Analía, pagaba poquito. Si no, pagaba una fortuna, porque la plata era difícil de conseguir, tenía un costo muy alto. No está hablando de billetes, está hablando de mineral, del mineral, de la plata, del metal, no mineral, ¿cierto? Lo mismo que pesaban las vírgenes de su casa, el tipo tenía que ponerlo en plata, en plata, ¿sí? O sea, podía ser que lo dejaba en bancarrota, o podía ser que dijera: bueno, dame la dote y llévatela. O sea que uno, si quería hacer algo así, primero tenía que fijarse si tenía hermana, ¿viste? Cuánto pesaban, etcétera, etcétera. Entonces era muy complicado todo eso. Sí, normalmente no cuidaban mucho la figura, y las túnicas disimulaban mucho, engañaban. Y hasta la cara se le parecía, si eran cachetonas no sabía. Por ahí puede sonarnos risueño, gracioso, porque estamos en medio de otro tipo de sociedad. Pero todo esto, lo que va mostrando, lo que va marcando, es aquellas cosas que para Dios realmente eran: si en esto vos dejás toda tu vida, no me interesa, no tenés que robar. Si en esto pagás toda la vida lo que hiciste, no me interesa, vos no tendrías que haberlo hecho. O sea, el no robar de Dios era: engañaste, abusaste de la confianza y no me interesa lo que tenés que pagar. No vas a morir por esto. En realidad, no quiero que mueras. Quiero que toda la vida pagues lo que hiciste. ¿Entienden el concepto? ¿Por qué? Porque había 2 cosas para Dios que son preciosas en toda la Escritura. Cuando la Escritura habla de doncella, vayan a Cantar de los Cantares y van a ver cuántas veces se expresa sobre el tema de las doncellas. La doncella no es simplemente la persona que no estaba desposada. Da la figura de la mujer enamorada, ¿cierto? Que está desprotegida, no sería, pero es indefensa, ¿sí? Por el amor, y que es engañada. ¿Sí? Yo no sé si hoy existe tanto de esto.
¿sí?, de este tipo de doncellas. Pero sí sé que existe el engaño previo al adulterio y a la fornicación. Entonces, cuando Dios establece estas cuestiones, por algo las pone. Pero para Dios fue muy importante desde el comienzo todo este aspecto. Primero enseña sobre el no adulterar, después dice donde el robar. Es como que el hombre le robó la virginidad a la mujer sin tener intenciones serias, y aún teniéndolas, no tenía que robársela. ¿Mm? Entonces, ahí encontramos cuando está utilizado. Pero también está utilizado y le dice, no engañes al extranjero. ¿Por qué? Acordate que vos fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Y el pueblo de Israel fue engañado en la tierra de Egipto. ¿Qué se les dijo? Vengan, acá hay comida. Acá hay comida para tu familia, que se venga. Y una vez que crecieron, dijeron, no, mira, no nos conviene que sean tanto y mantenerlo, que sean esclavos. Y fíjense que dentro de la ley, ¿no es cierto?, Dios coloca que al extranjero, por más que fuera extranjero y que no fueran del pueblo elegido por Dios, no debían ser engañados. Principalmente porque ellos no conocían las leyes que tenían los judíos. Pero básicamente porque el pueblo de Israel estaba colocado para ser un ejemplo a los demás pueblos. Entonces, cuidado, no engañen a nadie, pero no engañen al extranjero. No te olvides que vos fuiste extranjero en Egipto, ¿sí? Bien, y después utiliza otra palabra más, Éxodo 22, 25, que es usura. Dice, cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no portarás con él, pero no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. O sea, ¿qué quiere decir eso de logrero? O sea, de alcanzar algo, ¿sí?, de lograr algo. O sea, no lo harás para alcanzar algo, para lograr algo con eso, ¿sí? O sea, no le prestarás con interés, con un interés secundario, ¿sí? No por interés de la plata, sino que le diga, bueno, a vos te voy a prestar y te voy a cobrar el 10%. No por ese tipo de interés, sino, bueno, te lo presto porque yo sé que después yo voy a tener un beneficio, ¿sí? Eso también habla el Nuevo Testamento. Pero también dice, no prestes ¿cómo? Le dice, ni le impondrás usura. ¿Qué quiere decir usura? Claro, te aprovechás excesivamente de lo que tenés y entonces aprovechás la necesidad de la otra persona porque sí o sí lo va a tomar, aunque vos le cobres, qué sé yo, si la tasa en ese entonces, no sé quién fuera el ministro de Economía en ese entonces, era del 10%, él decía, te cobro el 20%. ¿Sí? Y por la necesidad dice, sí, no importa, lo tomo. ¿Sí? Entonces, ya que fuera por un interés posterior, no, ¿cuánto necesita? Y necesito 5 ciclos de plata, no hay problema, acá está, tomá, amigo, vos, llévalo. ¿Cuándo te lo tengo que devolver? No te das problema, tenelo. ¿Cuánto te voy a pagar interés? No, ¿qué te voy a cobrar? Llévalo. Qué bárbaro, qué bueno que... Pero él sabía que después iba a tener porque a este yo le puedo pedir, le puedo sacar o me conviene esto. ¿Sí? Ni por eso, ni por la necesidad de aprovecharse con usura. Entonces hace 3 palabras. A ver, yo digo,
entro a tu casa, me llevo el florero, es robo. Ahora, el concepto de Dios, cuando está diciendo no hurtarás, no está diciendo no le saques el florero cuando entres a la casa. Es mucho más amplio. Por eso decíamos que la motivación para Dios era muy importante. Y entonces acá vemos el fraude, vemos el engaño, ¿no es cierto? Y vemos la usura, ¿sí? Entonces, cuando Dios está hablando de no hurtar, está hablando de estas cosas, ¿sí? De decir mío a cosas que no son mías, ¿sí? De tener algo por engaño o por conveniencia o usura, o sea, aprovechándome de la necesidad. A eso Dios se refería cuando le decía, no hurtarás. Vamos a ver entonces, no, porque ya nos metemos a la pena. Bueno, vamos a ir viendo las penas. Y vamos entonces, sí, por supuesto, a seguir el capítulo 22. 22.1. Cuando se refería a animales, ¿sí? Vamos a leer. Dice 22.1, cuando alguno hurtare buey u oveja, lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa, fuere herido y muriere, bueno, esto lo vamos a ver enseguida. Versículo 4. Dice, si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o sea asno u oveja, pagará el doble. ¿Qué quería decir? Bueno, cuando es cuestión de animales, bueno, hay que ver si lo tenía, si lo vendió, si lo mató, ¿no es cierto? Y si no, si lo tenía, se lo encuentran que no pudo hacer ni una cosa ni la otra, ¿sí? Y entonces ponía penas de restitución, o sea, había penas de restitución, ¿sí? 4 veces el valor, había un valor de mercado, las personas sabían cuánto valía un buey, cuánto valía una oveja, cuánto valía una tórtola, porque muchos de esos animales eran utilizados ¿para qué? Para los sacrificios, o sea, sabían cuánto valían. Entonces no era que, bueno, mi oveja vale, no, a ver, hay un precio, la oveja vale tanto, hay un precio, el buey vale tanto. Entonces, era fácil, me robó, esa vaca es mía, ese buey es mío, me lo robó, ¿sí? Y lo vendió. ¿Cuánto es? Tanto. Tenía que ponerle tanta plata, ¿sí? Entonces, el tema de los animales era sencillo. Había 3 opciones. O lo mataba, o lo tenía, o lo vendía. No tenía muchas más posibilidades, ¿sí? Entonces, según el animal, era lo que tenía que pagar. Era muy fácil en ese sentido, ¿sí? Vamos a ver qué otra cosa. En el caso de las propiedades, versículo 5. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en el campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie o campo, que el que encendió el fuego pagará lo quemado. A ver, es muy sencillo. La tierra y lo que estaba en la tierra era del propietario de la tierra. Entonces, si vos tenías un animal que pasaba y se empezaba a comer lo que el otro había plantado para vivir, bueno, era una cosa. Si por alguna casualidad se prendía fuego, había otra cuestión, ¿sí? Pero también era fácil de legislar. ¿Por qué? Porque la cosecha tenía un precio y era conocida.
el precio de la vid, el precio de la alfalfa, el trigo, lo que era conocido. Entonces, también estaba legislado de las posibilidades que podía ocasionar tanto mis animales como yo, y el responsable era yo, de mis animales y de lo que yo podía producir o provocar, perdón, con el daño que ocasionara, tanto la bestia como yo. Hoy hay muchos casos como este donde nadie se hace responsable de los daños de los animales. ¿Sí? ¿No es cierto? Hasta vida de personas por causa de los animales, y nadie se hace responsable de los daños que los animales hacen. ¿Está? Ha cambiado un poco la legislación. Entonces, ¿qué pasaba? Esto lo que hacía era que, fíjense que, a ver si me entienden. ¿Estamos hablando de qué? ¿De qué estamos hablando? De hurtar. ¿Qué tiene que ver con que el animal coma en otro campo, o que por alguna cuestión yo prenda fuego a un campo, con robar? Le estás quitando la propiedad, exactamente. Le estás quitando la propiedad. Lo que estaba en su propiedad es de él. ¿Sí? Por eso, en aquel entonces se dividían las tierras. Y había personas que sabían que estaban en la tierra de otro y que hasta para enterrar a alguien compraban la tierra para hacer una tumba. Entonces, la propiedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos iban a llegar a la tierra prometida, donde fluía leche y miel. Ellos iban a encontrar cultivos, porque los pueblos cultivaban, iban a encontrar cosas. Esa tierra iba a ser dividida entre ¿quiénes? Entre las tribus, ¿cierto? Y después, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a la necesidad que tuvieran, si tuvieran animales tendrían que tener lugar para pastar y todo eso, tendrían sus propiedades personales. Entonces, dentro de la tribu, o sea, dentro del territorio de la tribu de Efraín, había personas que tenían su territorio. ¿Está? Eso iba a suceder. Entonces, ¿Dios qué hace? Dios establece un mandamiento donde dice, una vez distribuida la tierra, cada uno tiene que cuidar de no ocasionar daño, perjuicio al vecino, ¿sí? Y no estaban alambradas las propiedades, ¿sí? O sea que esto era factible. Entonces, habla sobre las propiedades, pero vamos al tema este. Habla de las alhajas, ¿sí? Vamos al versículo 27. 7. Tenés razón, ya me iba. Dice, cuando alguno diera a su prójimo plata o alhajas a guarda y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. A ver, ¿por qué habla de alhajas si hablamos de un pueblo que era esclavo? Salían eso, con animales y con alhajas. Sí, salían con alhajas. ¿Saben que, a ver, con qué fue hecho inmediatamente después que da los mandamientos el becerro que adora el pueblo al pie del monte Sinaí? ¿Y de dónde sacaron el oro? De las alhajas. Te estoy dando un ejemplo. Había oro, Cuando mandan a hacer el templo
perdón, no el templo, sino el tabernáculo, en el desierto, ¿sí? ¿Con qué revestían la madera? Oro, plata. ¿Con qué bronce? ¿Con qué los adornaban? Con piedras preciosas. ¿De dónde salían todos esos metales preciosos y piedras? De las alhajas. ¿Sí? Por lo tanto, no estamos a una situación desconocida, decir, ¿cómo va a hablar de alhajas? ¿No? Estaban. El adorno en la mujer, en ese entonces, quizás no era tanto la pintura, pero sí era el peinado y las alhajas. ¿Sí? Entonces, vuelvo a insistir, la ropa normalmente eran túnicas. Las túnicas tenían diferentes valores por la tela y por la tintura que se usaba. ¿Sí? Pero normalmente, si una mujer tenía que exhibir algo o tenía que distinguirse, era por el peinado, ¿sí? Aún hoy las mujeres se distinguen mucho por el peinado, ¿sí? Y por las alhajas que llevaban, que no eran como las alhajas que llevan ahora las señoras, ¿sí? Un anillito, una pulserita, una cadenita, eran cosas de más volumen, ¿sí? Y, bueno, por supuesto no había la orfebrería que hay hoy tan chiquitita, tan delicada, o sea, eran otro tipo de orfebres en aquel. Pero había gente que dentro del pueblo, había gente que se dedicó en la esclavitud a hacer alhajas. Porque de hecho, cuando se le da el trabajo a los orfebres para que hagan el trabajo del tabernáculo. ¿Sí? Porque no era decir, bueno, pongamos una flor más, sí, agarramos un pedazo, le pegamos dos, listo, eso es una flor, no. O sea, había adornos bien hechos. Entonces, había mucho de esto y no debe asombrarnos, ¿sí? Porque en aquel entonces lo que uno tenía lo tenía que traducir a metales preciosos, a plata, a bronce o a oro, porque no había qué, no había dinero, como tal, salvo la moneda, que también era metal, ¿cierto? Entonces, las posesiones de la persona tenían que ver con esas cosas, ¿sí? Entonces dice que si lo dejaba en la casa de alguien, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Dice, sí, yo lo dejo en tu casa y vos me lo hurtás, ¿qué había que hacer? ¿Pagará qué? El doble. Ahora, ¿no les llama la atención que por las alhajas había que pagar el doble y por una oveja había que pagar 3 y por un buey había que pagar 4? Acuérdense de esto cuando vayamos al Nuevo Testamento. ¿Sí? Pero lo que daba que una persona fuera más poderosa eran los animales. Acuérdense el ejemplo que yo les di. ¿Ah? Si vos tenías más animales y más clases de animales, eras más poderoso que aquel que tenía menos animales. ¿Sí? No importa cuántas joyas tuviera tu esposa. ¿Está? Digamos que el orden de prioridades, de valorización de las cosas, para Dios tenía mucha más importancia aquello, ¿sí?, que esto último a lo que está haciendo referencia. Recuerden esto porque enseguida pasamos al Nuevo Testamento, ¿sí? Por lo tanto, tenemos diferentes tipos de penas. Creo que termina allí el cuadro. Me faltaba lo prestado. Vamos a ver el versículo 25.
¿Quieren que lo saltemos? ¿No? Bueno, gracias. Dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. ¿Mm? Dice, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, fíjense qué importancia que tenía el vestido de tu prójimo, ¿sí? A la puerta del sol se lo devolverás. ¿Qué frase le hace recordar esto del Nuevo Testamento? Al perdón. Y tiene que ver con el perdón. Vamos a seguir. Porque solo eso es su cubierta y su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Cuando él clamare a mí y yo le oiré, porque soy misericordioso. No injuriará, bueno, esto tiene que ver con que lo que decía el juez tenía que ser así. No injuriarás, dice que yo lo mencioné anteriormente, al juez, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo, o sea que determinaba, tenía que ser así. Fíjense lo que dice. ¿Se puede prestar dinero? ¿Podían prestarse dinero? Sí. Era un hábito del pueblo judío prestarse dinero. No importaba la suma, no estaba hablando de sumas, estaba hablando del hecho, del acto. A tal punto, esto era una costumbre, ¿sí?, que Dios establece que hay un determinado tiempo donde las deudas deben ser perdonadas. ¿Cierto? Lo llamó eso como el jubileo. ¿Sí? O sea, había un año que sucedía, no era que todos los años eran jubileo, cada X cantidad de años donde las deudas debían ser perdonadas. ¿Sí? Si no, en todo este tiempo no te lo pudo devolver, chao. ¿Sí? Pero el acto del prestar dinero tenía que ver con cubrir una necesidad, atender la necesidad. Que esto también es trasladado al Nuevo Testamento. Si tuvieras a tu hermano que tiene necesidad y va y le decís, dale, no te hagas problema, ya todo va a pasar, no sirve. Entonces el pueblo, esa enseñanza viene en el Nuevo Testamento, porque el pueblo estaba habituado a que veía la necesidad y le prestaba dinero. Pero lo que tenía que tener en mente es que esa persona quizás no lo iba a devolver. Yo quiero explicar esto bien claramente, porque en ningún momento dentro del mandamiento está diciendo, si vos fueres y pidieres prestado, ¿cómo dice? ¿A quién le está hablando? Al prestador, o sea, la persona que vio y que decidió prestar sin que se le pidiera. Lo otro es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque yo voy a la persona que puede cubrirme una necesidad y le digo, che, mirá, ¿podés prestarme? ¿Sí? Entonces yo estoy asumiendo que yo tengo la necesidad y que voy y entonces me estoy creando, justamente lo que dice, una obligación. Pero acá está haciendo referencia a otra cosa, que era cuando una persona veía una necesidad, iba y le decía, mirá, toma. Entonces la persona, ¿qué hacía? Mirá, no tengo nada para darte ahora. Cuando coseche te voy a dar. Vamos. Cuando te doy mi vestido y al final del día, cuando termine de hacer mis negocios, vengo y te devuelvo. Si al final del día no tenía, yo el vestido se lo tenía que devolver igual.
No podía dejar, la idea es, no podía dejar desnudo a una persona. ¿Qué quería decir esto? Por obligarle a devolverme, no le podía sacar lo último que le quedaba. Es la actitud del prestador, porque no tenía que ser ni con un interés, ¿se acuerdan cuando explicamos el tema de este versículo? Ni con un interés posterior, que yo puedo salir favorecido, o por sacarle mucho más por la necesidad. Entonces, apelaba este mandamiento a esa situación. Una vez que vimos todos estos casos, y es importante, tanto animales, propiedades, alhajas y préstamos, ¿sí? Vamos a ver qué hay de nosotros en el Nuevo Testamento. Yo les dije, cuando nosotros empezamos a leer las frases, vamos a encontrar muchas cosas del Nuevo Testamento que tienen que ver con estas situaciones. Vamos entonces al otro cuadro rapidito, y entonces dice la práctica del Nuevo Testamento. Primero, Lucas 12, 32 a 34 y Mateo 6, 19, 20. Si alguien, por favor, puede irse para Lucas y otro para Mateo, mejor. Lucas 12, 32 a 34. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Bien, excelente. Este pasaje, Lucas, se acaba de ocupar, de aclarar el pasaje de Mateo. Si nosotros leemos el mismo pasaje, o sea, el pasaje paralelo, y lo comparamos, Mateo capítulo 6, 19 y 20, el Señor está hablando en el Sermón del Monte, ¿sí? Volvemos sobre lo mismo. Los 10 mandamientos, el Sermón del Monte y la instrucción apostólica. No salteamos uno hasta ahora, ¿sí? Y entonces el Sermón del Monte dice: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Bien, en todo un contexto donde va a hablar sobre los tesoros de este mundo y sobre los tesoros del cielo, va a estar hablando sobre el afán. Más abajo, ¿sí? Capítulo 6, habla sobre las ambiciones, las ansiedades, el afán del hombre por las cosas terrenales. Este mandamiento no tiene nada que ver con las cosas con Dios, tiene que ver con las cosas materiales. Pero no las cosas materiales solamente de uno, sino también con las cosas materiales de los demás. En toda sociedad, y aún en la sociedad hebrea, una vez que plantaran la nación, iba a haber personas que iban a tener mucho dinero y iban a haber personas que iban a tener menos dinero. Porque eso estaba determinado para ahí y para toda la vida de la humanidad. El hecho es cómo se vive y cómo se convive. De hecho, en los mandamientos existe la relación sobre los amos y también existe en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y los esclavos, ¿sí? Ahora, lo que Dios buscaba era una sociedad, entrando en la tierra prometida, que se manejara por estos mandamientos, que no fuera violenta, que no hubiera homicidios, ¿sí? ¿Qué más? Que no fuera adúltera, una santa, o sea que vos podías pasar y saludar a la vecina sin que el vecino se te enoje porque pensaba que querías tener una relación con ella o cuidar, o sea, la santidad, la pureza era importante para Dios, entonces una sociedad pura, desde lo sensual, ¿no es cierto? Y con esto lo que buscaba es que pudieran vivir en un ámbito donde, si vos veías necesidades, las cubrías sin importar de que lo fueras a recibir o cuándo o cómo, pero que tuviera sensibilidad por las personas que tenían necesidad, porque iban a existir. Y no que algunos de ellos, que por ahí iban a tener necesidad, se vieran nuevamente como esclavos de aquellos otros que tuvieran ya habiendo salido de la esclavitud.
O sea, lo que Dios no quería era que el pueblo viviera prendado. Ese es el sentido. Obligado. Sino que estas cosas pudieran llegar a ser, permítanme el término, naturales. ¿Sí? Sin intereses ni posteriores, ¿no es cierto? Y sin obligaciones impuestas. Entonces, el Nuevo Testamento comienza y el Sermón del Monte dice, a ver, no te hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino hace tesoros en el cielo, donde no existe eso, y donde los tesoros tienen otro significado. Otros son los tesoros. Otra cosa es lo que se amontona. Y es eso lo que realmente tiene importancia. Ahora, vamos a Lucas, y entonces Lucas, en el versículo que leímos, ¿sí?, va a explicarlo y va a hacerlo más gráfico. Fíjense que dice, no temáis, dice, manada pequeña, dice, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Qué reino? De los cielos, ¿sí? Dice, vended lo que poseáis y dad limosnas, haceos bolsas para que no se envejezcan. O sea, dice, tesoros en los cielos que no se agotan, donde el ladrón no llega, ni la polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. A ver, ¿qué está diciendo Dios? ¿Tenés? ¿No tenés? ¿Sabes qué? Yo te di el reino. Y en ese lugar no hay ni ladrones ni polillas. O sea, no necesitas ni la usura, o sea, no te va a servir ni la usura, ni el interés, ni nada si te va a servir el hecho de haber hecho un tesoro en este lugar. ¿Por qué? Porque no se agota. Entonces, lo que el Señor estaba planteando en ese momento, ¿no es cierto? Porque ya el pueblo de Israel ya estaba bastante alejado de Dios, ¿no es cierto? Es otra cosa, es volver la mirada a Dios, que era el dador de todo, y que era donde realmente ellos tenían que comenzar a poner sus tesoros. O sea, apartarse del materialismo, de los intereses, del fraude, ¿sí? Cuando yo les hablaba que los animales tenían un precio, era en aquel entonces. Porque ahora, cuando iban a comprar el animal para el sacrificio, si vos venías de afuera, tenía un precio. Si vos eras de la ciudad, tenía otro precio. Las monedas que vos cambiabas para ofrecer la ofrenda eran diferentes si eran de una nación extranjera que de una nación tuya. Y ya se había desvirtuado ese tema también. Entonces había libre mercado, no había precios únicos. Por eso es que el Señor se enoja con la mesa de los cambistas. No porque vendían en el templo, siempre se vendió en las puertas del templo, no en el atrio, pero sí en las puertas del templo. Pero ahora era usura. Y estaba condenado por la ley y estaba permitido por el sacerdocio. Entonces, a ver, entendamos entonces los motivos que Dios tenía. Pero ahí encontramos nosotros, dice, no hacerse tesoros que se destruyen, ¿sí?, que no tienen valor eterno. En realidad es bueno y es
yo voy a decirlo así, es bueno y necesario que los hijos de Dios tengamos dinero, porque hay enseñanzas con respecto a nuestro dinero, que es justamente ayudar a los hermanos que tienen necesidad y encaminar a aquellos que se dedican a la obra misionera, y para eso tenemos que tener dinero. Y no estoy en contra de que tengamos comodidades, pero siempre el cristiano tiene que tener para proveer a los demás. Siempre. Tiene que ocuparse en eso, sin importarle el hecho de que sea devuelto. Una cosa es cuando vos tenés y alguien que sabe que vos tenés viene y te pide. Entonces vos decís, sí puedo, o no puedo porque tengo este compromiso asumido, pero sí puedo, ¿cómo me lo vas a devolver? Y en 3 quincenas te lo devuelvo. Bueno, dale, no hay problema. Pero lo que Dios espera es que nosotros tengamos y estar viendo y estar diciendo, mira, fulano está enfermo, no tiene para los remedios. Entonces, ¿me puede dar la receta? Sí, listo, voy, compro los remedios, tomo los remedios. Una caja de amor. O sea, ver la necesidad y atenderla. Y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Vamos al otro versículo. Romanos 13:9, ya lo hemos leído muchas veces, pero lo quiero volver a poner, porque Pablo incluye, ¿no?, enseñanzas como no matarás, no hurtarás, no adulterarás, ¿sí? Todas estas se resumen en amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice, ¿sí? Yo no creo que ninguno de nosotros nos robemos, nos engañemos, ¿sí? O sea, de la misma manera que nos ocupamos nosotros en las necesidades y el confort, así debe ser para con nuestro prójimo. Sencillamente, por eso quería colocarlo. Y vamos al último de los pasajes que quiero mencionar, Efesios 4:28. Efesios 4:28 es cortito. La semana pasada estábamos hablando del capítulo 5. Me encanta Efesios por eso, porque es sumamente práctico con los ejemplos de vida cristiana. Dice el versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que... Con el que padece necesidad. Ahí lo que está queriendo es que tengamos cambios de hábitos. A ver, si estaba acostumbrado a obtener cosas por engañar, es lo que no debo hacer. Si tenía hábitos de sustraer cosas para tenerlas, no debe ser así. O sea, para el cristiano debe que trabajar, esforzarse para tener lo propio y para compartir. Permítanme, ustedes me han escuchado, la mayoría de ustedes me han escuchado decir muchas veces que la iglesia no está para hacer caridad. ¿No podemos cerrar los ojos a la necesidad? Sí, no podemos, pero no estamos para hacer caridad. ¿A qué llamo yo caridad? Si vos decís, bueno, viene una persona, golpea la puerta, mire, tengo a mi hijo internado en el hospital, necesito plata porque tengo que viajar, porque... Sí, ¿cuánto necesito? Al principio todo venía y me decían, che, mirá, viene... Bueno, si vos podés, ayúdalo. Es una cuestión personal, no es una cuestión de iglesia. Si Dios pone en tu corazón, fenómeno. Ahora voy a decirte algo más, que es más triste. Cuando a veces como cristianos pensamos que tienen la obligación de ayudarme a vivir. Y a vivir no es cubrir una necesidad temporal. Ayudar a vivir es hacerlo toda la vida. Y no existe esa obligación. Porque a su vez, como yo tengo la obligación bíblica de trabajar para proveer y para proveer, lo mismo Dios le dice a mi hermano. Entonces yo tengo mi obligación de proveer para las necesidades mías y de los demás hermanos. Pero hermanos, ustedes también tienen la necesidad de trabajar para proveerse de las necesidades y proveer de los que tengan necesidad.
Esto es así, pero es para todos porque la Escritura es para todos. Y es una de las pocas cosas que voy a ser sincero, creo que es de lo más que se practica a veces, porque tiene que ver con lo material. Y sinceramente, cuando encontramos, en la iglesia es fácil encontrar personas que tienen corazones dispuestos a ofrendar, a dar, a cubrir necesidades. Pero el Señor dice que hay un tesoro precioso que no se agota y que está en el cielo, y lo tenés. Lo tenés por el sencillo hecho de ser su hijo y de participar completamente de todas sus riquezas. Y no está hablando de oro, pero está hablando de algo que no puede llegar a ser robado. Y tiene que ver con la espiritualidad del cristiano. Entonces Dios se ocupa, a través de este mandamiento, también hacernos entender que hay cosas más importantes. Así como antes las ovejas eran más importantes que las alhajas, y hoy parecería que no, nadie se interesa por tener una oveja, salvo que tenga mucho pasto para cortar. Entonces tiran una ovejita y hace el trabajo solo, ¿sí? Pero más por interés que por la oveja. Ahora nos interesamos más por una propiedad o por las alhajas, o por ambas. El pueblo de Israel tenía por delante la tierra prometida, donde iba a fluir leche y miel. O sea, ellos iban a ser fieles a Dios y iba a tener absolutamente todo lo necesario en lo material. No iba a dejarle faltar. Y eso es extensivo, porque así como exige la Escritura el hecho de ser responsables, nosotros ordenados materialmente, no tenemos que ser desaforados por lo material, porque lo que nos debe desaforar tiene que ser lo espiritual. Y a veces, por eso ahí ya cambiamos la palabra, le decimos a Dios, ¿en qué te robé? Si todo lo que tengo lo hice porque hice horas extras, porque trabajé sábados y domingos, porque no me tomé vacaciones, dije sábados y domingos. Y entonces a veces le preguntamos a Dios, ¿en qué te robé? Y si solo se nos contestamos. Entonces, Dios necesita que invirtamos en lo espiritual. De las demás cosas, no os afanéis, porque de la misma manera que Dios viste a los pájaros y a las flores, también va a vestirnos a nosotros. Es simplemente poder comprobar, ¿no es cierto?, la calidad de los tesoros de Dios. El objetivo de Dios con el pueblo de Israel es que fuera distinto a los demás pueblos. En los demás pueblos no existía esto, No existía atender necesidades, ni prestar, No, robar sí. El interés de Dios para el pueblo de Dios hoy, para la iglesia hoy, es que sea distinta. Que atienda las necesidades, que encamine obreros, que sea ordenado de la fase económica, que no siga siendo señalado por la plata, porque tristemente hoy las iglesias están siendo señaladas porque lo único que tienen es plata, 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 plata. Y entonces se pierde el objetivo espiritual. Y termino con esto. Capítulo 10 de Juan, cuando él está hablando del gran pastor de las ovejas, él utiliza dos palabras. Habla del salteador y el del ladrón. Y la palabra que está utilizando es aquel que por engaño entra, porque no puede entrar por la puerta, y que saca aquellas cosas que no le pertenecen. Habla de el enemigo, del diablo, describiéndolo de esa forma, del salteador y del ladrón. Habla de aquel que es descrito por la Escritura, y una de las acepciones de la palabra diablo es engañador, como el ladrón. Y no está hablando, el diablo no te va a venir a robar el auto, la casa, no. Pero él vino para hurtar, para matar y para destruir lo que es de Dios. ¿Sabes qué? Ese ladrón, ese salteador, no puede entrar al cielo. Por eso dice, hagan tesoros acá, donde el ladrón
y la polilla no entran. Entonces todo lo que podamos atesorar en lo espiritual no nos puede robar. Lo demás no te lo va a venir a robar, lo vas a perder solo. Pero lo que sí puede robarnos es el gozo de la salvación. Hacernos creer que somos impuros para Dios, hacernos creer que no servimos para Dios, hacernos creer que ya no tenemos posibilidades para Dios. Y Él es un engañador, es mentiroso y es un ladrón de las virtudes de la salvación de Jesucristo en el cristiano. Cuando un cristiano pierde el gozo, el amor y la paz, es porque el salteador o el ladrón se metió. Entonces, cuidemos los tesoros espirituales y atendamos las necesidades materiales. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por este tiempo con tu palabra. Señor, poder una vez más disfrutar de los 10 mandamientos, del concepto y de lo que busca de cada uno de nosotros. Porque hoy en día, Señor, no tuerces el mensaje, sino lo haces mucho más amplio. Ayúdanos a hacer tesoros en el cielo, de cosas que realmente tengan valor eterno. Y ayúdanos a tener lo necesario, lo suficiente para nosotros y las necesidades de los amados. Gracias, Señor, por esto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.